Amén. Buenos días a todos en este domingo precioso, que es un día muy especial porque podemos compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es el domingo 3 de mayo del 2020. Estamos conectándonos en estos momentos con todos los hermanos cristianos y con todos los amigos que están mirando estas prédicas. Nosotros estamos compartiendo el Evangelio, la palabra de Dios, que es de grande bendición para todos aquellos que la escuchen y la reciban, porque Jesucristo dijo que bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan y la obedecen. Entonces, todos los que escuchen la palabra de Dios son bienaventurados. La palabra bienaventurado significa ser feliz, ser bendecido por Dios, estar en un estado de paz, de tranquilidad, de bendición y de prosperidad, porque eso es lo que nuestro Señor quiere para todos nosotros, sus hijos y todos aquellos que quieran recibir esta bendición. Dios quiere bendecir a todas las familias de la tierra. Recordemos que Dios nuestro Padre envió a nuestro Señor Jesucristo a este mundo para darnos esa esperanza de la vida eterna, y que recordemos siempre que no hay religión que pueda salvar al mundo, que pueda salvar a las personas, que pueda redimir el alma. Solamente nuestro Señor Jesucristo lo envió nuestro Padre desde el cielo para que viniera a morir en una cruz. En este tiempo miramos, ¿verdad?, que en este día muchas personas pues celebran el Día de la Cruz, ¿verdad? Pero la palabra de Dios dice que nosotros adoramos al que murió en la cruz, no a la cruz. Entonces, nuestro punto de adoración, nuestro blanco de adoración es Jesucristo mismo, aquel que ciertamente murió en una cruz y que derramó su preciosa sangre por todo el mundo. Bueno, en esta mañana queremos iniciar también con algo muy importante en nuestras vidas, que es la oración. Queremos orar por los enfermos, por los niños, orar por aquellos que estén pasando por alguna tribulación, por alguna prueba difícil. Recuerden que Dios está al tanto, que Dios es bueno, que Dios es misericordioso y que Dios está dispuesto a ayudarnos, a bendecirnos, mientras y cuando nosotros recibamos su palabra, recibamos su consejo y creamos en lo que Cristo ha hecho por todos nosotros. Así es que yo invito a todos los hermanos que ya están conectados, que nos unamos en oración, en una invocación a nuestro Dios. También nos mandaron un mensaje a nuestra hermana Lupita. Parece ser que su niñito Aarón está un poquito enfermo, está pasando en estos momentos por vómitos, algo así. Los invito a que primeramente hagamos una oración por Aaroncito, nuestro hermanito pequeño, y que nos unamos con fe pidiéndole por él. Amén. Vamos a iniciar la oración. Padre, te damos gracias en estos momentos, Señor, en este día tan precioso, Padre, que usted nos ha permitido, Señor, Padre, amanecer, Señor, con bien, con salud, Señor, y que nos ha dado la vida con un propósito, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Estamos agradecidos por la vida, Señor, por la salud que nos da, pero sobre todo por el privilegio que me da a mí, Señor, de compartir la palabra de Dios, de compartir el Evangelio, Señor, a las personas y a nuestros hermanos cristianos, Señor, y en especial, Padre Santo, Señor, aquellos, Señor, que no le conocen, Señor, porque su palabra dice, Señor, que en su corazón, Señor, hay este sentir, Señor, que quiere que todos los hombres vengan al conocimiento de su verdad, Señor, y puedan obtener la salvación y la vida eterna. Y en estos momentos nos unimos, Padre, en esta petición por Aaroncito, Señor, pidiéndole, Señor, que su gloria y su poder, Padre, sean manifestados, Señor. Que este niño, Señor, pueda recibir la sanidad en este momento, Señor, porque creemos, Señor, que por las llagas de Jesucristo, Él es sano, Señor. Su palabra dice que Jesucristo, cuando murió, no tan solo derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino que también, Señor, podemos orar, Señor, para encontrar oportuno socorro, para encontrar, Señor, esa ayuda de lo alto,
del Padre de las luces, de Dios nuestro Padre, el omnipotente, el todopoderoso, el que da la vida y el que la quita. Señor, oramos por Aaroncito para que sea tocado su cuerpo, Señor. Reprendemos en el nombre del Señor Jesús todo vómito, todo lo que le está ocasionando esa infección en su estómago. La reprendemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Padre, declaramos su palabra poderosa, Señor, pidiéndole que Aaroncito esté bien. Oramos por todos los niños en este momento, Padre, de todo el mundo, Señor, pidiéndole que sean guardados, pidiéndole que sean, Señor, cercados, Señor, con un vallado de fuego, Padre, que esta peste, Señor, no pueda llegar a ellos, Padre. Cúbralos con su mano poderosa, cobíjelos bajo sus alas, Dios Altísimo, aleluya, porque nada imposible para nuestro Dios, aleluya, porque nosotros creemos en el único Dios verdadero, en el omnipotente, en el El Shaddai, en el poderoso gran yo soy, amén, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Moisés y Elías, el Dios que hizo proezas y milagros, el Dios que trajo juicio sobre Egipto por no creer en la palabra, por no creer en el Dios verdadero. Creemos en este Dios que envió a Jesucristo nuestro Señor para que muriera por todos nosotros y nos trajera, Señor, estas buenas nuevas de salvación y para compartirlas para todo el mundo. Padre, gracias, ponemos en sus manos a su iglesia, Padre, a los pastores, Señor, a los que predicamos la palabra en todo el mundo, Señor, y que usted siga obrando, Señor, en estos tiempos, Padre, que el mundo necesita la palabra, el mundo necesita la predicación del evangelio, Padre. Señor, me pongo en sus manos en este precioso momento, Señor, creyendo que el Espíritu Santo está conmigo, que el Espíritu Santo está con todos nosotros, porque lo hemos recibido por fe. Y gracias, Señor, que esta palabra, Señor, llegue a los corazones, Padre. Oro también por esas personas que están mirando, Señor, este video, si han pasado por un dolor, por una pérdida de un ser querido, Señor, que en estos momentos su Espíritu Santo, el Consolador que fue enviado precisamente para consolar los corazones, Señor, los pueda consolar en estos momentos, Señor. Nos unimos en oración y en petición, Padre, pidiendo por todas esas personas, Señor, mi Dios, que sean confortadas, que sean sanadas en sus corazones y que sean consolados en este momento. Gracias, Espíritu Santo. El Señor dijo, nuestro Señor Jesucristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, mas yo os la doy. Así que, querido amigo y hermano, recibe el amor de Dios. Recibe la paz de Dios en tu corazón. Oramos especialmente también por Johnny. En este momento, Señor, lo ponemos en tus manos, sabiendo, Señor, que Él está en tus manos, Señor, y que Él ha creído en tu palabra, Señor, mi Dios, y que en estos momentos, Señor, ese bálsamo, Padre, pueda venir, Señor, sobre sus pies, Señor, que fueron, Señor, atrofiados, Padre, que fueron golpeados, Señor, pero, Señor, sabemos que para usted nada es imposible, Padre. Que ese bálsamo en estos momentos de su Santo Espíritu, Señor, repose, Señor, sobre sus pies, Señor. Sean tocados, sean sanados, Señor. Reprendemos toda hinchazón, todo golpe en el nombre de Jesucristo. Es quitado, es sanado, porque esa es nuestra fe, porque nada es imposible para nuestro Dios. El Señor dice que si lo creemos, será hecho. Señor, lo creemos en nuestro corazón, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas, mi Dios. Y gracias por todos aquellos que están mirando, por los enfermos, Señor, que tú los sanes, los restaures, Señor, y que en este momento prepare su corazón, Señor, para lo más importante, Señor, que es la palabra, que es el mensaje de esta mañana, Señor, para que puedan recibir, Señor, la salvación y la vida eterna por la fe en el Hijo de Dios, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues gracias a Dios que estamos aquí, queridos hermanos, en este precioso domingo, compartiendo nuevamente la palabra de Dios, que es lo más importante. Vamos a predicar a fondo la palabra de Dios, vamos a meditarla también y a comprender la Escritura, porque es muy importante entender la Escritura y comprender los tiempos y entender el tiempo que estamos viviendo. El mensaje de hoy, yo le puse conociendo los tiempos.
es muy importante conocer los tiempos, es muy importante entender el tiempo que estamos viviendo en este tiempo tan difícil y la única manera de entenderlo y de saberlo es escudriñando las Escrituras. Jesucristo dijo en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras. Ahí Cristo nos manda que escudriñemos las Escrituras, porque ahí podemos saber, entender y conocer, por ejemplo, de Jesucristo, que Él es el único Salvador, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero también podemos saber y entender que la Biblia registra los eventos del pasado y registra también los eventos del futuro. Así es, porque dice la palabra de Dios en las profecías que el Señor le plació que sus santos apóstoles escribieran todos los eventos del pasado para que nosotros entendamos lo que Dios ha hecho y que escribieran también los eventos que sucederán en el futuro. Entonces, todos los eventos que van a suceder en el futuro se irán dando conforme pase el tiempo. Y la Biblia, que es la palabra de Dios, la palabra profética más segura que quedó escrita para todos nosotros, nos habla de estos tiempos. Entonces, nuestro mensaje de hoy se llama Conociendo los tiempos. Y para iniciar, vamos a iniciar con un versículo de la Biblia en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 5, pero vamos a ver el versículo 1 como inicio de la palabra de Dios y del mensaje de esta mañana. El apóstol Pablo, cuando escribió esta carta a Timoteo, por el Espíritu Santo, le da estas palabras para que él supiera lo que sucedería en los últimos tiempos, la condición de la humanidad, la condición de los hombres, cómo iban a vivir en la sociedad, porque el Espíritu Santo es el que inspira y es el que inspiró a los santos apóstoles de Dios. Y dice textualmente el apóstol San Pablo por el Espíritu Santo, dice, también debes saber esto, fíjense bien, también debes saber esto. Y esto también, querido amigo y hermano, tú y yo tenemos que saberlo. ¿Por qué? Porque si nosotros lo sabemos, vamos a estar preparados para lo que viene. Vamos a estar preparados para todos los eventos que sucederán en esta tierra. Por eso comienza diciendo el apóstol Pablo, también debes de saber esto. ¿Qué? Dice que en los postreros días o en los últimos días o tiempos vendrán tiempos peligrosos. Fíjate lo que el Espíritu Santo inspiró al apóstol Pablo, que en los últimos días habrá tiempos, estos tiempos serán tiempos peligrosos. Entonces, ¿cómo podemos entender nosotros esta palabra de tiempos peligrosos? Vamos a recurrir a la misma Biblia, ¿verdad? A esta Biblia que trae un diccionario en el griego, porque acuérdate que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Entonces, cuando se transcribe al idioma nuestro, muchas cosas o muchas palabras no son tan entendibles como en el idioma original. Entonces, en el idioma original, por ejemplo, la palabra tiempos peligrosos viene de la palabra chalepos. Fíjate lo que significa en el griego tiempos peligrosos, que es la palabra chalepos. Dice el diccionario así, dice, significan tiempos ásperos, tiempos salvajes, tiempos difíciles, tiempos dolorosos, tiempos fieros, tiempos dañinos, tiempos duros de tratar. Dice el diccionario, la palabra describe a una sociedad desprovista de virtud, pero que abunda en vicios. Querido amigo, estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo y estamos mirando con nuestros ojos a una sociedad desprovista de toda virtud. Desprovista de toda virtud buena que pueda haber en el corazón. Entonces, son tiempos muy ásperos, como dice aquí el diccionario. Son tiempos salvajes. ¿Por qué salvajes? Porque hay mucha violencia, hay mucha muerte, hay mucha maldad en el hombre.
tiempos difíciles, muy difíciles de vivir. Estamos viviendo en una época muy difícil de vivir, con enfermedades, con problemas, con guerras, con pestes, con muchas cosas, como lo dice aquí el significado de esta palabra, dolorosos, mucho dolor, mucho sufrimiento en la humanidad, muchas enfermedades, el cáncer, el SIDA, muchas cosas, como dice aquí el significado de la palabra, fieros también. La gente se ha vuelto como animales que matan y destruyen, dañinos, duros de tratar. Entonces, fíjate qué importante es entender las palabras, porque si no entendemos el significado de las palabras, no vamos a comprender un 100% la Biblia. Entonces Dios quiere que entendamos un 100% el significado de la palabra de Dios. Entonces, al estar viviendo estos postreros días, nosotros debemos de estar atentos. ¿Por qué? Porque Dios está avisando que viene algo peor. Dios está avisando con esta señal que viene algo sobre la tierra, algo sobre la humanidad, todavía peor de lo que se está viviendo ahorita. Si ahorita estamos viviendo la pandemia del COVID-19, ¿verdad? Lo que dice la Biblia que sucederá más adelante es todavía algo peor. Y no te lo decimos, querido amigo, que no eres cristiano, no te lo decimos para asustarte, sino para que tú puedas atender al llamado de Dios. Dios te está llamando al arrepentimiento, Dios te está llamando para bendecirte. Entonces, Dios quiere que tú y yo entendamos estos tiempos. Entonces, estos tiempos que habla Pablo son los mismos tiempos que habló nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo le llamó nuestro Señor Jesucristo a estos últimos tiempos para comprender. Entonces, Dios siempre ha dejado señales en las Escrituras para que entendamos lo que va a suceder en cada tiempo. Te voy a dar un ejemplo primero, para que podamos entender lo que el Señor Jesucristo nos va a decir en Mateo 24. Pero dice primero Mateo 16, del 1 al 4. Vamos a compartirlo en esta mañana. Mateo 16, del 1 al 4, es un ejemplo para que podamos ir entendiendo el mensaje de la palabra de Dios. Esto es muy importante, que nosotros vayamos entendiendo con la Biblia, con la palabra de Dios, no con nuestra sabiduría ni con nuestras palabras, sino por medio de la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 16, del 1 al 4, dice: vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle, y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece dicen, buen tiempo, porque el cielo tiene arréboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, dice, que decían los fariseos, dice, porque tiene arréboles el cielo nublado. Pero Cristo les dice: hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolos se fue. Fíjate, qué importante, dice el Señor, le dijo a este tipo de personas: ustedes con su sabiduría entienden los tiempos, si va a llover, cuando está nublado, entienden todas estas cosas, dice, pero fíjate lo que les dice, pero no saben distinguir, dice, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces, Dios quiere que entendamos las señales de los tiempos. Y fíjate, nos refuerza en el capítulo 12, 38 de mismo Mateo, 12, 38, refuerza esto que estamos mirando, que dice textualmente así también. Dice la palabra del Señor: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Fíjate, aquellas personas, para creerle a Jesucristo, el Hijo de Dios, querían ver una señal. ¿Una señal de qué? Una señal de poder. Que Jesucristo hiciera un milagro portentoso, que hiciera caer fuego o X cosa. Ellos querían ver una señal visible para creerle a Jesucristo. Pero fíjate lo que el Señor les vuelve a responder en el 39. Él respondió y les dijo:
la generación mala y adúltera demanda señal. Una vez más les dice, pero les vuelve a repetir, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Fíjate qué importante. Ellos pedían una señal de poder para que hiciera un milagro visible. Pero Jesucristo, conociendo, ¿verdad?, que eran personas religiosas que todos los sábados leían las escrituras del Antiguo Testamento y que ellos conocían la escritura, pero no podían entender, no podían comprender que había llegado el tiempo donde Dios nuestro Padre había enviado a su Mesías. Había enviado a su Mesías, el Hijo de Dios, para que los salvara a ellos, porque la salvación primeramente vino para el pueblo judío, para el pueblo de Israel. Pero ellos no entendían ni comprendían por qué. Porque a pesar de que ellos leían las Escrituras, tenían un velo puesto en su corazón, en su mente, en su entendimiento. ¿Por qué? Porque eran duros de corazón. Era gente religiosa, era gente incrédula, era gente que sí leían las Escrituras, pero no le creían a Dios. Hoy en estos tiempos hay muchas personas que leen la Biblia, pero no le creen a Dios. Por ejemplo, cuando Dios les dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y aunque lean la Biblia, ellos tienen otros dioses o invocan otros nombres. Por ejemplo, cuando Dios dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra. Pero cuando el hombre religioso lee la Biblia, no le cree a Dios. ¿Por qué? Porque tienen un velo, y ese velo no los deja ver la verdad, no los deja ver la realidad. Entonces Dios quiere que ese velo sea quitado. ¿Y sabes cómo es quitado ese velo? Cuando se conviertan al Señor, cuando le crean a Jesucristo, que es la verdad, porque Jesucristo es la verdad, no hay otra verdad que pueda existir en la vida. Jesucristo es la única verdad, y cuando todas las personas creemos en Jesucristo como la única verdad, Dios nos quita ese velo. Dios nos quita ese velo que nos impide ver la gloria de Dios, ver la magnitud y el amor tan grande que Dios nos tiene a todos nosotros con haber permitido que su Hijo muriera en una cruz. Entonces, la señal, ¿cuál era? Dice, la señal a esta perversa generación le será dada la señal del profeta Jonás. Ellos sabían lo que a Jonás le había acontecido en el pasado, que un pez se lo había comido y había estado 3 días dentro del mar, dentro del pez, y el pez ahí en el océano, en un mar muy grande. Por eso dice que el hombre iba a estar, el Hijo del Hombre iba a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches. ¿A qué se estaba refiriendo Jesucristo? Les estaba dando una señal anticipada. Les estaba diciendo que Él iba a morir en una cruz, que lo iban a sepultar y que iba a durar 3 días para el tercer día resucitar de entre los muertos. Fíjate qué tremendo. Dios, Jesucristo les estaba anticipando, ¿verdad? Que ellos iban a mirar esa señal, que el Hijo de Dios, el Mesías enviado de Dios, se iba a levantar de entre los muertos. Pero qué triste le pasó a los judíos. Ni aun cuando Cristo hizo esa señal tan grande de vencer a la muerte con poder, con gran gloria, que se levantó de entre los muertos, porque los soldados que habían puesto en la tumba, ellos miraron cuando un ángel bajó del cielo, quitó la piedra para que las personas otro día pudieran entrar a la tumba y verificaran que el Hijo de Dios se había levantado de entre los muertos. Entonces, ¿cuál era la señal para ellos? Que Jesucristo iba a vencer a la muerte y se iba a levantar de entre los muertos, y que iba a estar 3 días, y al tercer día resucitaría. Pero esa era la señal para ellos. Pero fíjate, Dios ha puesto señales en todas las épocas de los tiempos. Aquí está hablando de un profeta llamado Jonás, y trae alusión a la predicación de Jonás a una ciudad de Nínive, ¿verdad? Donde dice en el verso 41, dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. O sea, la generación de esa gente religiosa cuando vino Cristo, y la condenarán
porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Fíjate, Jesucristo está trayendo alusión la predicación del profeta Jonás. Aquel profeta que cuando dice la Biblia, vino palabra de Jehová al profeta Jonás y le dijo Dios, ve a Nínive y lleva mi mensaje, lleva mi palabra, predícales que Nínive va a ser destruida. Todos conocemos como cristianos, ¿verdad?, que este profeta, en vez de obedecer a Dios, ¿qué hizo? Huyó, según él, de la presencia de Jehová. ¿Y qué fue lo que hizo? Compró un boleto, se embarcó en un barco y iba con otro rumbo allá a Tarsis. Pero dice la palabra de Dios en un pequeño resumen que cuando iba el barco en el mar, Dios hizo que una tormenta muy grande viniera sobre aquel barco, ¿verdad? Y todos conocemos que todos los que iban en el barco, cuando vieron esa tormenta que anegaba el barco y que se estaba hundiendo, todos como los seres humanos, ¿verdad?, acuden a su Dios, acuden a su creencia, acuden a su fe. Dice la Biblia que todos empezaron a orar a su Dios, a sus dioses. Cada uno oraba, ¿verdad?, a su Dios. Pero ¿qué es lo que pasaba? Pues no pasaba nada. La tormenta seguía peor, ¿verdad? Entonces dice que el capitán del barco bajó a donde estaba Jonás y lo halló acostado y le dijo, levántate, flojo, levántate y clama a tu Dios, ¿por qué está pasando estas cosas? Y dice la Biblia que ahí, cuando le hicieron la pregunta que quién era, de dónde venía y a qué Dios servía, él dijo, yo soy judío, yo soy hebreo, ¿verdad? Y sirvo al Dios poderoso, al Dios vivo, al que creó el cielo, la tierra y todas las cosas. Y yo sé que por mí, fíjate lo que dijo, yo sé que por mí están pasando esta tormenta, está pasando esta tribulación. Y él les dijo textualmente, échenme al mar y la tormenta se calmará, porque yo sé que por mí Dios ha traído esta tormenta. Ellos no le hicieron caso y siguieron clamando, pero cuando vieron que ya no había otra manera, dice que lo echaron al mar, ¿verdad? Pero dice que Jehová Dios tenía preparado un gran pez, ¿verdad?, para que se tragara al profeta. Y dice que esa era la señal de lo que habló Jesucristo. El pez se lo tragó y se lo llevó a las profundidades del mar, y estuvo Jonás por 3 días y 3 noches en las profundidades, en el vientre del pez. Entonces, todos sabemos que se arrepintió en la oración de Jonás y le pidió una segunda oportunidad a nuestro Dios, y Dios mandó al pez que lo vomitara en la playa. Y una vez más vino la palabra de Dios y le dijo, Jonás, ve a predicar a Nínive. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio. ¿Por qué? Porque ellos le creyeron a la predicación de Jonás. ¡Qué tremendo! Nínive, para que tú conozcas un poquito o entiendas un poquito más, era una ciudad muy grande que tenía 120,000 personas. Vivían 120,000 personas, pero dice que no sabían distinguir ni su mano derecha ni su mano izquierda. O sea, había una oscuridad tan grande, había un pecado tan grande, había una maldad tan grande, ¿verdad?, que la maldad de toda esa ciudad había subido hasta la presencia de Dios. Y Dios le dice a Jonás, dile a esa ciudad y pregona en toda la ciudad, Nínive será destruida en 40 días. En 40 días Nínive será destruida. Y la Biblia dice que Jonás comenzó a caminar un día de camino en toda la ciudad, gritando y anunciando que si no se arrepentían, en 40 días Nínive sería destruida por Dios. Y qué tremendo, ellos creyeron al mensaje de Dios, al mensaje de Jonás, se arrepintieron y Dios perdonó aquella ciudad. Por eso Jesucristo dice en el versículo 41 que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación donde estaba viviendo Cristo y la condenarán, dice, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí más que Jonás en este lugar. Cristo mismo, el Hijo de Dios, había venido para traerles las buenas noticias, para decirles que venía a libertarlos del pecado, para que ellos pudieran arrepentirse y volver a Dios, porque eran como ovejas sin pastor. Eran como ovejas, como un pueblo que le había dado la espalda a Dios. ¿Y qué es lo que estamos viendo en estos tiempos, querido amigo? Los tiempos que habla la Biblia son tiempos muy peligrosos, como lo vimos al principio, tiempos salvajes, tiempos ásperos, tiempos de violencia,
tiempos muy peligrosos y difíciles de vivir y de tratar. La gente ya no tiene valores en la sociedad, han desaparecido todos los valores, ¿verdad? Entonces Dios está llamando al arrepentimiento. Dios está llamando para que todos nosotros y todo el mundo le creamos a Jesucristo y podamos entender que estos tiempos son los tiempos que el Señor nos enseña en el capítulo 24, cómo los llamó nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver en el capítulo 24, ¿verdad? De la palabra del Señor, versículo 36 en adelante. Mateo 24, versículo 36. Vamos a ver cómo nuestro Señor Jesucristo llamó a estos últimos tiempos, para que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo. Acuérdate que el mensaje se llama Conociendo los Tiempos, y es muy importante. Fíjate lo que dijo nuestro Señor Jesucristo. Dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero dio esta señal, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Fíjate, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, desde estos momentos que estamos viviendo esta maldad, ¿cómo podemos decir? Este alejamiento del mundo, de la sociedad, de los seres humanos, de Dios, y que le han dado la espalda por completo a Dios, ¿verdad? Desde estos momentos, ¿verdad?, se le nombra los tiempos de Noé, hasta que Cristo venga por la iglesia, hasta que Cristo vuelva otra vez, como lo prometió a sus discípulos y como lo ha prometido a todos los que hemos creído en nuestro Señor. Por si tú no lo sabes, Cristo va a volver por su iglesia. Cristo va a salvar a su iglesia del juicio terrible que vendrá sobre todos los moradores de la tierra, y Jesucristo va a cumplir su palabra, porque Jesucristo no miente. Jesucristo es la verdad, y lo que Él habla se cumple, y lo que Él dice lo cumple también. Él prometió regresar por todos aquellos que creyeran en Él y por todos aquellos que le estén esperando. El día y la hora nadie lo sabemos, porque si nos atrevemos a decir tal día o tal mes, seríamos falsos profetas. Pero sí nos dejó que nosotros entendiéramos los tiempos. Entonces, como en los tiempos de Noé, así será mi venida. Y lo dice en el 38, dice, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca. Pero fíjate lo que dice, estaban comiendo, bebiendo, casándose. O sea, la sociedad estaba metida en fiestas, ¿verdad? En casamientos, ¿verdad? Como lo miramos hoy, y las personas, ¿verdad? Tomando, adulterando, fornicando y haciendo todas las obras de la carne, ¿verdad? Pero, ¿qué dice? No entendieron, dice en el 39, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Qué triste, dice, no entendieron. ¿Hasta cuándo entendieron? Hasta que vieron el diluvio. Hasta que vieron que llovía y llovía y llovía, y pasaba un día y pasaba otro día y pasó una semana y pasó otra semana y otra semana, y el agua no se quitaba. Hasta entonces comprendieron que lo que aquel anciano llamado Noé les predicó era la verdad, pero no entendieron, fue demasiado tarde. Y lo triste, si lo aplicamos a esta época, a estos tiempos, dice Cristo, que así será también en la última generación, que así será en los últimos días. La mayoría de la gente no entenderán, pero si tú, querido amigo, que estás mirando este video, estás entendiendo, y Dios te está abriendo el corazón, Dios está abriendo tu mente, tu pensamiento, para que tú entiendas, acepta al Hijo de Dios, acepta la salvación de Dios antes que sea demasiado tarde. En aquel tiempo la salvación fue un arca. En aquel tiempo las personas tan fáciles de que hayan creído a la predicación de Noé y que se hayan subido en el arca para salvarse, pero no quisieron entender, no quisieron creerle al mensaje de Dios. Hoy, al último, como dice la palabra de Dios, en estos últimos tiempos, de Cristo para acá, ¿quién es la salvación? Cristo mismo.
Cristo es un simbolismo del arca para que todos los que vengan a nuestro Señor Jesucristo puedan obtener la salvación y sobre todo la vida eterna y ser librados del juicio venidero que se avecina más adelante. Entonces, esta es una realidad. No entendieron. Entonces, Dios siempre nos ha dejado esas señales en los tiempos, ¿verdad? Así como fue Jonás una señal para los ninivitas, así como lo fue nuestro Señor Jesucristo para el pueblo de Israel, que iba a morir y ser sepultado y se levantaría de entre los muertos al tercer día. Esa es una señal para ellos. Entonces, la señal para nosotros, ¿cuál es? Esta que estamos mirando, que los hombres se iban a pervertir, que la maldad iba a crecer como en los tiempos de Noé. ¿Y cuáles eran las características de las personas en el tiempo de Noé? Ya vimos nosotros lo que dijo Pablo, que en los posteriores tiempos vendrían tiempos peligrosos. Vamos a ver 2 o 3 características que hubo en los tiempos de Noé, ¿verdad? Cuando la gente se alejó por completo de Dios y quisieron vivir su vida nada más, ¿verdad? Entonces, fíjate lo que dice en el capítulo 6 del Génesis, cuando dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, ¿verdad? Cuando se empezaron a multiplicar, todos sabemos, ¿verdad?, que empezó a crecer el pecado, se empezaron a multiplicar los seres humanos como lo estamos mirando ahorita. Ahorita hay más de 7,000 millones de personas en todo el mundo. Es una multiplicación terrible. Entonces, fíjate el pecado que hay en todas las partes del mundo. Pero cuando llega en el versículo 5, dice, fíjate lo que dijo Dios. Y vamos a ver esa característica. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Cuál era la característica de aquellos tiempos? La maldad. Y vio Dios la maldad. Vio el corazón de los hombres que solamente maquinaban y pensaban cosas malas. Planeaban matar, robar, planeaban adulterar, planeaban violar quizás a las mujeres, planeaban toda cosa de perversidad. Por eso Dios dice que vio la maldad. ¿Por qué? Porque Dios mira todas las acciones de los seres humanos. Dios está mirando a los asesinos, Dios está mirando a los que le hacen daño a su prójimo, y Dios enviará juicio un día sobre toda esta generación. Pero vamos a ver otra característica. En el verso 6 dice que cuando miró esa maldad y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Fíjate qué tremendo. Dice que se arrepintió Dios de haber hecho o creado al hombre porque le dolió en su corazón. El corazón de Dios está dolido en estos últimos tiempos por ver tanta maldad. Yo estaba mirando en las noticias, querido hermano y amigo, que estamos viviendo esta plaga, esta pandemia en todo el mundo. ¿Y sabes qué? Yo creía en mi ignorancia, ¿verdad?, que los asesinatos y los robos y todo lo que estaba haciendo el ser humano iba a bajar. ¿Sabes qué? Por lo menos aquí en nuestro país, los asesinatos han subido. La gente sigue matando, sigue robando, sigue haciendo mal a la sociedad, a su prójimo, y sigue pecando. ¿Por qué? Porque Cristo dijo que así serían en los últimos tiempos. Gente mala, gente maldosa, gente que iba a matar, que iba a hacer cosas terribles. Por eso en aquel tiempo Dios se arrepintió y envió el diluvio, porque vio al hombre que era de continuo solamente el mal. Pero fíjate lo que dice en el versículo 11. En el versículo 11 hay otra característica que el Señor nos revela. Y dice, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Otra característica, aparece la palabra, se corrompió la tierra. ¿Qué significa la palabra que se corrompió? Se pudrió, y no se refiere solamente a la tierra, se refiere al corazón del hombre, se refiere al alma del hombre,
se refiere al comportamiento del hombre. El hombre está corrompido, está podrido en sus pecados, está podrido en su maldad. Por eso Dios va a enviar un juicio terrible que habla el libro del Apocalipsis sobre toda esta generación, sobre toda esta tierra. Pero Cristo vendrá por todos aquellos que le esperamos, y Cristo nos ha prometido que vendrá por su iglesia. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo. Y yo lo creo y lo recibo porque Jesucristo no miente. Entonces miró que estaba la tierra también llena de violencia, corrompida y llena de violencia. Entonces, querido amigo, ¿qué esperas para recibir a Cristo como Señor y Salvador? ¿Qué esperas para arrepentirte? ¿Qué esperas, querido hermano, que estás jugando con Dios, que estás jugando al cristianito, que estás jugando a la iglesita? ¿Qué esperas para arrepentirte de corazón y para vivir una vida agradable, una vida en santidad, para que el mundo vea que tú eres una luz verdadera, que eres la sal de la tierra? ¿Qué esperamos todos los que creemos en Dios para ponernos a cuentas con Dios si le hemos fallado a Dios? Pero este mensaje no tan solo está siendo para la iglesia, ¿verdad? Para la iglesia tibia, para la iglesia fría, para la iglesia que está pasando por una etapa muy difícil de tibieza. Dios quiere que nos levantemos, dice, levántate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Entonces, este mensaje es para la iglesia también, para que nosotros veamos los tiempos y las ocasiones, veamos que estamos viviendo los últimos tiempos y que es tiempo de servir a Dios y de amar a Dios con todo nuestro corazón. Y también es el tiempo de predicar el evangelio, es el tiempo de compartir con nuestros amigos, de compartir con nuestros conocidos, de que Jesucristo viene, de que Jesucristo está ofreciendo la salvación y la vida eterna, porque de lo contrario te voy a compartir algo que dice en el Evangelio de San Juan. Si tú o cualquier persona no reciben el amor de Dios, fíjate lo que dice la palabra de Dios en San Juan 3, versículo 35 y 36. Fíjate lo que dice el Señor y lo que está advirtiendo a la humanidad y a las personas. Fíjate lo que dice en el versículo 35, dice el apóstol San Juan: el Padre ama al Hijo. Dios nuestro Padre, dice, el Padre ama al Hijo, o sea, a Cristo, y todas las cosas ha entregado en su mano. O sea, el amor de Dios al Hijo es tan grande que ha entregado todas las cosas en la mano de Jesucristo. Por eso cuando Cristo se bautizó en las aguas del Jordán, cuando lo bautizó el Bautista, ¿verdad? Dice la Biblia que se abrió el cielo y se oyó una voz del Padre que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, en el cual me complazco. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue fiel a Dios, fue obediente en todo lo que se requiere de la palabra de Dios, obedeció hasta la muerte, obedeció porque ese era el mandato de Dios nuestro Padre, que fuera hasta la muerte, que fuera hasta la cruz, para que el mundo tuviera la oportunidad de arrepentirse y de encontrar la salvación. Entonces Dios le dio todo el poder a Jesucristo porque lo ama y ha puesto en su mano todas las cosas. Pero dice en el 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Fíjate, el que cree en el Hijo, o sea, Jesucristo, no está diciendo el que cree en una religión. No está diciendo el que cree en una personalidad, por muy preparada que esté, por muy estudiada que esté en este mundo. No, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que cree en Jesucristo, el Hijo de Dios, tiene la vida eterna. Pero ¿qué pasa si tú no crees o las personas no creen? Dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Para las personas que desechen y no crean en Jesucristo, dice, la ira de Dios está sobre él. Entonces, Dios está anunciando la vida eterna,
por medio de Jesucristo. Pero también está anunciando la ira de Dios, la ira del Padre que vendrá sobre todos los moradores de la tierra por haber despreciado su amor, por haber despreciado el mensaje del Evangelio, por haber despreciado al Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que hace el mundo? El mundo cree en sus religiones, el mundo cree en sus filosofías, el mundo cree en lo que mucha gente mentirosa se ha levantado en estos tiempos, ¿verdad? Con sus mentiras de filosofía, ¿verdad? Y le creen mejor a un hombre terrenal pecador que a Jesucristo mismo. Pero nosotros que hemos creído en el Hijo de Dios, nosotros sabemos y entendemos que el Señor cumplirá su palabra y que nosotros estamos tranquilos y estamos confiados porque estamos con el verdadero. O sea, estamos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Él nos ha dado la vida eterna. Él ha perdonado nuestros pecados porque nosotros hemos creído que con su sangre nos ha perdonado, nos ha limpiado y que Él nos ha restaurado. Por eso compartimos la palabra de Dios con todos ustedes que nos estén mirando, con todos los hermanos que se están gozando en esta mañana, para que puedan alimentarse de esta palabra, de estas promesas tan hermosas, ¿verdad? Porque de lo contrario, ¿verdad? Vendrá algo muy terrible. ¿Qué es lo que vendrá más adelante? Además de lo que estamos nosotros pasando en este tiempo de pandemia. ¿Qué es lo que dice la Biblia que vendrá? Todavía tengo 20 minutos para compartirte lo que Dios determinó que pasaría y que nosotros los cristianos sabemos lo que va a pasar, porque en la Biblia ya está escrito lo que va a pasar para mañana, para pasado, para el año que viene, ¿verdad? Entonces, ¿te gustaría saber lo que va a pasar cuando habló que la ira de Dios vendría sobre todos aquellos que rechacen a Jesucristo? Vamos a ver lo que dice el Apocalipsis, unos momentos todavía de predicación. Vamos a ver en el capítulo 6 del Apocalipsis, donde la Biblia, que es la palabra de Dios, nos enseña lo que va a suceder a esta generación maligna y perversa. Así la bautizó el Espíritu Santo por boca de Pablo, que esta generación que se está viviendo es una generación maligna y perversa. ¿Sabes por qué maligna? Porque la mayoría de la humanidad no creen en Dios, no creen en la palabra, creen en religiones, y otros peor, se han ido a adorar abiertamente a Satanás. Hay iglesias satánicas donde adoran abiertamente a nuestro enemigo, al enemigo de tu alma, que es Satanás. Entonces, la ira de Dios tiene que venir por una consecuencia de la maldad, de la corrupción que hay en todo el mundo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando Dios desate su ira? Vamos a ver. Mira, para que entiendas un poquito más, lo que está pasando ahorita no es otra cosa que la preparación y la antesala para que enseguida, cuando haya el cambio en el mundo, que el mundo habla de un cambio, ¿verdad? De un cambio total en el mundo, un nuevo orden mundial, así le nombran. ¿Qué es el nuevo orden mundial? Bueno, el nuevo orden mundial es cuando todo el mundo va a cambiar su forma de vivir, su forma de traficar, de negociar, su forma de creer, su forma de vivir aquí en el mundo. Todo va a cambiar aquí. Y no es otra cosa que Dios está permitiendo esto para que se le prepare el camino al anticristo. El anticristo va a ser un personaje, un hombre que Satanás mismo se le va a meter a este hombre para que gobierne en todo el mundo. Entonces, cuando aparezca el anticristo, va a aparecer en una escena del mundo, en un mundo lleno de caos, como ahorita. Ahorita el mundo está en caos, ¿verdad? Unos comentan una cosa, otros comentan otra cosa, ¿verdad? Los gobiernos del mundo no hayan qué hacer. ¿Qué tenemos que hacer, verdad? Tenemos a la gente recluida en sus casas por cuánto tiempo, en cuánto tiempo los vamos a dejar salir. ¿Por qué? Porque sabemos que las naciones no pueden durar más que 2 o 3 meses, porque de lo contrario, si no se reactiva la economía, ¿verdad? Lo que viene será terrible. Lo que viene es lo que pasó en Egipto, las vacas flacas, ¿verdad? Que va a venir hambre, va a venir necesidad, va a venir un caos peor de lo que se está viviendo.
entonces hay un caos terrible en todas las naciones, en todos los gobiernos. Entonces, cuando el anticristo aparezca, aparecerá en una escena mundial donde va a haber guerras, peleas, donde la economía va a acabar. Entonces, es cuando el anticristo aparece, ¿verdad? Porque él les va a decir, yo les voy a arreglar todo, ¿verdad? Confíen en mí, y va a engañar a todo el mundo, ¿verdad? Entonces, aquí la Biblia registra a este personaje cuando aparece en el mundo, y es cuando Dios va a enviar el juicio, su ira, descargar su ira sobre toda la tierra. Y vamos a ver un poquito ahí, todavía nos quedan unos minutos. Dice el apóstol San Juan en la revelación del Apocalipsis, cuando aparece el anticristo, dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Acuérdense que aquí los seres vivientes son serafines que están en el trono de Dios y que son los que están hablando ahí en la revelación, en el trono de Dios, y están revelando el futuro a Juan. Entonces dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno, ven y mira. Entonces el llamado era para Juan para que mirara lo que iba a pasar en el futuro y lo que va a suceder en la ira de Dios. En el versículo 2 Dios dice, y miré, y he aquí un caballo blanco. Fíjate lo que miró Juan, miró un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Aquí en el primer sello aparece el caballo blanco, que significa el anticristo, que viene disfrazado como si fuera Cristo. La palabra anticristo significa que está en contra de Cristo y que le va a decir al mundo que Él es el Mesías, que Él es el Cristo verdadero. Por eso aquí aparece como un caballo blanco, ¿verdad? Aparentando ser bueno, aparentando ser piadoso, pero va a engañar a todo el mundo entero, ¿verdad? Porque Jesucristo, cuando venga en el capítulo 19, es muy diferente al jinete de este caballo, ¿verdad? Es muy diferente el verdadero Cristo a cuando aparece en la escena del mundo este jinete del caballo blanco. Entonces dice que le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Entonces aparece el anticristo en el mundo, pero en el segundo sello, ahí es cuando vienen los problemas, cuando el Señor ya permite y manda todos estos juicios a la tierra. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira, le dijo a Juan, y salió otro caballo, un caballo bermejo. Fíjate, Juan miró un caballo bermejo y dice, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Entonces, ¿qué significa el caballo bermejo? ¿Verdad? Conflicto en la tierra. Va a venir un conflicto muy grande. Entonces, el símbolo de la guerra civil y el conflicto violento es del caballo bermejo. Va a haber una guerra en todo el mundo, una guerra civil, un levantamiento, un conflicto muy, muy grande, ¿verdad? Entonces, a este jinete se le dio el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. La espada en la Biblia significa pues guerra o problemas, ¿verdad? En el mundo. Entonces, el caballo bermejo significa conflicto en la tierra, ¿verdad? Que se maten unos a otros, guerras y más guerras. Pero dice que en el tercer sello, ¿verdad? Dice, cuando abrió el tercer sello, en el versículo 5, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro. Ahora aparece en la escena un caballo negro con un jinete. Entonces dice, y el que lo montaba, o sea, el jinete, tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Entonces, el jinete sobre el caballo negro es un símbolo de la crisis económica. Va a haber una crisis terrible que vendrá sobre toda la tierra. Va a venir un hambre, una escasez tremenda de alimentos. Por eso dice que aparece con una balanza en su mano. Pero fíjate lo que dice. Dice que cuando oyó aquel ser viviente que decía 2 libras de trigo por 1 denario. Hay que entender esto. En los tiempos de Cristo, o cuando se escribió la Biblia,
un denario era el salario que se le pagaba a una persona por trabajar todo el día. Entonces, aquí Dios nos está revelando que las personas que trabajen en un día, fíjate, no van a alcanzar a comprar ni siquiera 1 kilo, óyelo bien, 1 kilo aquí de arroz o como dice aquí, de trigo, ¿verdad? No les va a alcanzar con el salario del trabajo de un día ni para comprar un kilo de trigo o de cebada, ¿verdad? O los alimentos que en aquel tiempo o el tiempo que viene, ¿verdad? Van a ser tan necesarios para subsistir en esta tierra, porque no va a alcanzar, querido amigo. Hay mucha gente en el mundo, los habitantes se han multiplicado, entonces en diferentes partes del mundo habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos y va a ser un caos terrible. Entonces te estamos compartiendo este último pequeño mensaje de la palabra del Señor para que tú entiendas y para que vengas a nuestro Señor Jesucristo y hagas una decisión correcta en este día. Hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día donde puedes decidir en tu corazón creerle a Jesucristo, creerle al Hijo de Dios antes que vengan estos juicios que están determinados ya por la palabra de Dios. Entonces vemos que el caballo negro es hambre, escasez en la tierra, escasez de alimentos, va a venir una gran carestía, ¿verdad? Una depresión terrible en todo el mundo. Pero dice que el cuarto sello, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, fíjate, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, aquí vemos que el caballo, fíjate, el caballo amarillo, lo que representa es la enfermedad y las pestes que vendrán sobre esta generación. Entonces dice que el jinete que montaba ese caballo amarillo era la muerte misma, y el Hades, o sea, el infierno, el lugar de los muertos, dice, le seguía y le fue dada potestad, fíjate, sobre la cuarta parte de la tierra. ¿Qué entendemos esto? Por ejemplo, si viniera ahorita, ¿cuánto es la cuarta parte de la tierra? Saca la cuenta de 7,000 millones. Entonces, la cuarta parte sería 1.5, o sea, 1,500 millones aproximadamente, un poco más, ¿verdad? Que perderían la vida aquí en la tierra misma por las enfermedades y por las pestes que vendrán, porque Dios está descargando su ira. Y tú a lo mejor has de pensar, ¿y qué Dios es ese que descarga esa ira sobre todo el mundo? Déjame decirte, Dios te está dando la oportunidad, y Dios le ha dado la oportunidad a la humanidad por 2000 años. Desde que vino Jesucristo y murió en una cruz, Dios, óyelo bien, Dios está dando la oportunidad a ti y a mí y a cualquier persona de este mundo para que nos arrepintamos, para que el mundo se arrepienta. Entonces, mucha gente dice, aún en el cristianismo, desde que yo tengo uso de razón, ya dicen que se va a acabar el mundo, dicen que va a venir Cristo, pero es que si tú no lees la Biblia, no vas a entender por qué no ha venido Cristo o por qué no han venido todavía estas cosas. Dios está esperando que los hombres se arrepientan. Dios en su amor quiere que la humanidad se salve. Entonces dependerá de la humanidad misma, dependerá del hombre mismo, ¿verdad? Todo aquel que quiera salvarse de este castigo, de la ira de Dios, es fácil venir a Cristo, arrepentirse y recibir el amor de Dios. Así es de que yo quería que escucharas este pequeño mensaje último del Apocalipsis, donde Dios envía esos 4 caballos que se le nombran los 4 caballos del Apocalipsis, ¿verdad? Donde aparece el anticristo, donde aparece el conflicto en la tierra en el segundo caballo, ¿verdad? Donde hay escasez en la tierra, y donde el cuarto caballo, ¿verdad? Que representa la enfermedad y las pestes, ¿verdad? Y las guerras que vendrán todavía, que se avecinan, lo cual será terrible en todo el mundo. Y yo te aconsejo en el nombre del Señor que recibas el amor de Dios,
Cerca de ti está la palabra y en tu corazón, predicó el apóstol Pablo. Cerca de ti está la palabra en tu corazón, ¿verdad? Que si confesares, ¿verdad?, con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, te salvarás. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Es el amor de Dios que te puede salvar. Es el amor de Dios la única manera en que te puede salvar, aceptando a su Hijo Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que tú puedas ser salvos. También dice el apóstol Pablo, dice en segunda de Timoteo, dice en primera de Timoteo, perdón, algo muy importante, ¿verdad? Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos nosotros, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador, dice Pablo, y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Entonces, un hombre de Dios testificó y escribió en las Escrituras, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. No hay mediadoras, no hay otros mediadores. Dice la Biblia, que es la palabra de Dios, que hay un solo mediador, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, hombre. ¿Te gustaría recibir el amor de Dios? ¿Te gustaría recibir esa salvación? Si abres tu corazón, haz conmigo esta oración. Siempre les ayudamos a las personas como una ayuda, pero si tú le crees a Jesucristo y crees que Él murió por ti en la cruz del Calvario y crees que su sangre limpia y perdona tus pecados, recibirás el perdón de Dios y por consecuencia la salvación. Pero vamos a ayudarte con una pequeña oración, invitando a Jesucristo a que more en tu corazón, a que entre a tu vida y que Él sea el dueño de tu vida. Ora conmigo esta oración. Padre, en este momento, Señor, reconozco que soy pecador. Por la predicación de esta palabra, creo que Jesucristo murió en una cruz para el perdón de mis pecados. Y en este momento me arrepiento con todo mi corazón de todos mis pecados que he practicado. Le pido perdón al Dios único y verdadero y le pido que me perdone. Y en este momento recibo en mi corazón a Jesucristo, lo recibo como mi Señor y Salvador, lo recibo para que Él me ayude, para que Él me guíe, lo recibo como el único Salvador de este mundo, como el único Señor. Padre, gracias por enviarme este regalo que es Jesucristo, tu Hijo amado. Lo recibo por fe en mi corazón y creo en su sacrificio, y por fe recibo la vida eterna en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Así es, querido hermano, querido amigo, gracias por escuchar y compartir esta palabra con todo el corazón. Lo estamos haciendo cada domingo. Primeramente Dios, si Dios nos da la vida, estaremos cada domingo a las 11 de la mañana, tiempo de México, compartiendo con todos ustedes, ¿verdad?, lo que está escrito en la Biblia, ¿verdad? Y recuerden, ¿verdad?, como el mensaje de hoy es conociendo los tiempos. Entonces, conforme a la Biblia, hemos conocido, ¿verdad?, que estamos viviendo los últimos tiempos y que Dios ha dejado señales, como lo hizo en el transcurso de la historia, para que el que quiera salvarse, el que quiera recibir la bendición de Dios, pues está a la mano. Que Dios les bendiga. También tenemos aquí alguien que pidió oración por un niño. Amén. Creo que el nieto del hermano Javier. Vamos a unirnos en oración por este niño, ¿verdad? A unirnos todos los cristianos. Padre, en este momento, Señor, nos unimos en una petición más, Señor, por un niño, hijo de Karina, Señor, hija de nuestro hermano Javier Villegas, Señor. Nos unimos en este momento por ese niño, Padre, para que hagas un milagro. Hemos sabido que él está en un hospital de los Estados Unidos, ha recibido varias operaciones, Señor, de recién nacido, Padre. Ten misericordia de este niño, Padre Santo, Señor.
Te pido, Señor, que toques el corazón de su madre también, Señor, para que vuelva a tus caminos, Padre, para que te reconozca a ti, Señor, como el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado, Señor. Oramos, sí, por el niño, Señor, pero oramos, Señor, también por su madre, Señor, y por toda esta familia, por los hijos de nuestro hermano, Señor, para que se entreguen a Jesucristo y vengan a los caminos de Dios, vengan a las bendiciones de Dios. Padre, obra, Señor, en este niño, Señor, y muestra tu misericordia, y muestra, Señor, que tú los amas, Señor, muestra que tú tienes el poder, Señor, de dar la vida o de quitarla, Señor, mi Dios, pero oramos, Señor, para que le des la vida a este niño, Señor, y puedan ver tu grande amor y tu misericordia, Padre. Gracias, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga, hermanos y amigos, en este domingo precioso, que tengan una feliz tarde, un feliz día con su familia, gócense y tengan la paz de Dios en sus corazones. Acuérdense que eso es muy importante, lo estamos repitiendo porque es muy importante. No entren en depresión, no entren en desasosiego, confíen en Dios, confiemos en Dios, Dios está con nosotros y tengan paz ahí porque eso es muy bueno también para la salud. Amén. Que la paz de Dios gobierne sus corazones y los dirija siempre al amor de nuestro Dios. Amén y amén. Dios les bendiga.